Seguimos adelante con la próxima entrevista, ya lo están viendo con nosotros, estamos recibiendo al diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, quien está buscando consensos en el Parlamento para presentar un proyecto de ley que permita extender las posibilidades de gestación subrogada en nuestro país, un tema complejo, un tema que vale la pena abordar. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Sí, es un tema complejo, pero demasiado necesario y muy reclamado, sobre todo porque el Uruguay tiene una ley de reproducción asistida que ha tenido un gran éxito. Hoy hay más de entre 3.000 y 4.000 casos, o 3.000 o 4.000 intervenciones directas de reproducción asistida, la gran parte de ellas financiadas por el Estado, sobre todo el Fondo Nacional de Recursos. Y a la medida que fue avanzando esa ley fue dejando algunas injusticias, ¿no? Exacto. Vamos a empezar, si le parece, para que quien está en casa entienda, porque a veces decir vientre subrogado puede ser un poco teórico. Bien, ¿a qué apunta este proyecto de ley? Bien, para hacer una explicación más en profundidad, y además te agradezco por lo bien, porque hay que tratar muy bien este tema y hay que explicarlo muy bien, porque cuando a veces o se explica mal porque no se entiende, o se explica mal con la mala intención de entrar en una discusión que no es lo que estamos diciendo. ¿Qué es vientre subrogado? Es cuando una persona, cuando una mujer no puede tener en su vientre por problemas de salud a un niño y otro vientre es prestado para que pueda llegar a buen término el embarazo. Eso es subrogación de vientres. Digamos que el hijo de una mujer y de una familia puede estar en otro vientre. En el Uruguay está permitida la subrogación de vientre a través de la ley de reproducción asistida, pero solo está permitido que en el caso por problemas de salud sea solo a nivel de segunda línea de consanguinidad. Esto Hermana o cuñada. Hermana o cuñada, nada más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Uruguay? Mucha gente entra al proceso de reproducción asistida o muchas personas que tienen problemas de salud. Hay distintos problemas. Yo después de que esto se hizo público empezaron a llover, digamos, reclamos, casos. Uno entra en un mundo que bueno, yo qué sé, tengo una persona que no voy a decir el nombre, pero sistemáticamente todas las semanas me llama. La chica nació sin útero, por ejemplo. Y quiere tener hijos y tiene la posibilidad de tener sus embriones. El problema es si no tenés hermana o cuñada, a pero eso apunta. Cuando no tenés hermano o cuñada en Uruguay, no hay un lugar en donde ni siquiera transcurrir el caso, porque está absolutamente prohibido. Esto va de la mano del famoso vientre de alquiler, Claro, porque a veces el vientre subrogado se entra en esa zona nebulosa. ¿Por qué te agradecí de cómo encaraste el tema? Porque los detractores de esto, y que además el Uruguay es claro y yo no pretendo modificar eso, que es el tema del vientre de alquiler. Acá no estamos en este proyecto de ley fomentando el vientre de alquiler en el Uruguay, ni que Uruguay sea un país receptor del comercio de vientres, como existe en el mundo, en muchos lugares, y donde también hay que decirlo, muchos uruguayos hoy terminan siendo la solución. En el Uruguay no menos de 10 o 15 casos por mes se resuelven fuera del país. En Estados Unidos los que tienen mucho dinero, los que tienen un poco menos de dinero, pero también mucho dinero en los países del este europeo, como es Ucrania, como es Georgia, como son distintos países. También hay algunas opciones en México, en Argentina, pero volvemos siempre a lo mismo, subroga quien tiene dinero, y quien no tiene dinero, y que además el Estado uruguayo ya decidió apoyar, y por lo cual hay una inversión importante en reproducción asistida, muchos casos quedan en la injusticia de que hay uruguayos que sí pueden, si tienen hermana, pero si no tienen hermano o cuñada, directamente no pueden acceder a esto. Nosotros presentamos este proyecto y nos llega a través de un decreto y además un juicio de inconstitucionalidad que presenta una pareja de 24 años, los dos únicos hijos, se casan y a los 3 meses a la chica le diagnostican lamentablemente cáncer de útero. Esto fue llevando a que antes de hacer la operación y de vaciarse, bueno, se hacen todo lo que tienen que hacer para poder, luego de la operación, intentar subrogar y tener en otro vientre. Imagino, ¿no? Se reservó, se hicieron los óvulos
Y después de eso, bueno, lamentablemente se hizo la operación y cuando fueron a intentar subrogar, bueno, directamente tenían una persona muy cercana a la familia dispuesta a ayudarlos, una amiga que se crió con ellos, que estaba dispuesta, no por comercio, sino por amistad, por amor, por un tema familiar. Y no hubo donde ni siquiera presentar el caso. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es habilitar definitivamente, cambiar lo que dice la ley, la segunda línea de consanguinidad, a todas las mujeres y darle todo el poder a la comisión digamos que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, que es la Comisión de Reproducción Asistida, para que la persona pueda ir y presentar el caso y si cumple con lo que dice la ley, y esto es bueno decirlo porque algunos que han salido en contra están hablando en contra del vientre de alquiler o del peligro que puede llegar a haber. A ver, la ley es muy clara en el Uruguay. Que el tema es cuáles son esos límites que se imponen en este proyecto para evitar ese mercado, ¿no?, de alquiler de vientres. Tenemos la legislación. En definitiva, lo que termina pasando es que la comisión va a tener que tener, son los mismos que hoy puede tener para la hermana, ¿no? Digamos, ¿por qué se dice que no hay comercio o no puede haber dinero porque es un familiar directo? ¿No? Es lo mismo, digamos. Pero quienes están en contra plantean que es mucho más fácil que haya un pago ilegal en negro sin certificar cuando es alguien por fuera de la familia que por dentro y que abre una puerta a la posibilidad de que pase a ser comercial. Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que tener todos son los mismos derechos en el Uruguay. Después el Estado tendrá que buscar los mecanismos para regular de que esto no pase y además... ¿El proyecto contempla algún mecanismo para evitarlo? El proyecto, yo no modifico nada del proyecto de ley que hoy existe para evitar abrir sí otra puerta que lleve a una discusión que no es la que nosotros queremos dar. Yo no quiero dar la discusión en el Uruguay si el Uruguay tiene que ser un país de comercio de vientres o de subrogación de vientre totalmente habilitada. Lo que queremos es que en los casos en donde la salud juega un rol fundamental y no se puede avanzar en una ley que ha sido exitoso y donde muchísimas parejas a través de lo que es el Fondo Nacional de Recursos entran a procesos de reproducción asistida, donde por la edad que generalmente se entra a estos procesos los índices de fracaso son muy altos, bueno, el Uruguay tenga los lugares y las puertas abiertas para que todos los uruguayos tengamos los mismos derechos, se puedan presentar los casos y tengamos un organismo en donde se analice, donde se busque el espíritu que tiene la ley en el Uruguay y creo que la mayoría de los uruguayos lo que queremos no es generar acá una línea de comercio, sino lo que queremos es generar opciones y alternativas justas para que las familias y las personas que entran en esto, que no es fácil, nadie entra en estos procesos por deporte, esto se entra por problemas, por amor, por muchas ganas de sacar adelante una familia y bueno, y que definitivamente podamos ir abriendo las puertas y generar justicia en una ley que fue muy buena y que hay que seguir mejorando. Peña, ¿qué adhesión tiene esta idea o este proyecto que está promoviendo usted? Bueno, estamos trabajando, lamentablemente... Hay mucha resistencia también ideológica, religiosa. Bueno, lamentablemente quienes están siendo detractores de este cambio también eran detractores de la ley de la ley en general, digamos, por una visión bastante religiosa de estar en contra de todo lo que no sea natural, donde el camino único que deberíamos tener sería el de la adopción. Yo creo que el Uruguay ya saldó esto hace muchos años, que el Uruguay ya, en definitiva, creo que el éxito que ha tenido la propia ley de reproducción asistida ha llevado a que ese no es el único camino que hemos elegido los uruguayos y creo que volver para atrás en una discusión de si está bien tener una ley de reproducción asistida o no, creo que ya está saldado y que lo que tenemos que hacer es mejorar la ley, digamos. Los detractores que hoy tenemos son exactamente los que siguen estando en contra de todo aquello que fue siendo un avance en esta sociedad. Creo que ha sido muy buena la ley de reproducción asistida, creo que le ha dado felicidad a muchísimas familias uruguayas y creo que tenemos que seguir mejorando para que el criterio de justicia pueda seguir avanzando en un Uruguay que necesita crecer y que sobre todo las familias necesitan resolver estos temas, que es muchísimo más cantidad de gente de lo que uno se imagina. Diputado Daniel Peña, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto que vamos a seguir atentos al transcurso parlamentario de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos y a la orden como siempre. Un placer.
Pasaba así el diputado Daniel Peña.